¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al capítulo 5 y al final del análisis del conflicto de los siglos. Si no viste los capítulos anteriores, te recomiendo que lo hagas. Y ahora, para empezar ve a tu biblioteca, toma tu libro y vamos a comenzar. Queridos amigos, es un gusto poder llegar al final del análisis del conflicto de los siglos. Este conflicto que empieza en el cielo, se traslada a la tierra, se intensifica en la venida de Jesucristo y la autora comienza a analizar y a contarnos cómo levantantorchas de la verdad surgían a lo largo de la historia y Satanás todo el tiempo intentando apagar la verdad que iba a ser predicada al mundo. Esta verdad fue surgiendo en diversas denominaciones, en diversos movimientos, hasta llegar a 1844, que es donde finalizamos en el episodio anterior de Conocimiento Infinito. En 1844 surge el movimiento adventista y toma la verdad del mensaje de los tres ángeles, el cumplimiento de los mandamientos y el santuario celestial. Todo este mensaje es predicado con fuerza y a partir de ahora la autora va a empezar a desarrollar eventos futuros. Por lo tanto, te pido dos cosas. Primero, que luego de ver este episodio puedas tomar el libro y la Biblia y cotejar todo lo que decimos a través de las Escrituras. Y segundo, si encuentras que la Biblia es verdad y lo que decimos es verdad, entonces lo que va a suceder, por lo tanto, tienes que tener fe. Todo lo anterior podríamos verlo con la Biblia, con el libro y los eventos históricos, porque era pasado o presente. Pero a partir de ahora solo lo podemos ver en la Biblia y con un ojo de fe, porque es todo lo futuro. ¿Puedes estar de acuerdo o no? El tiempo dirá qué es verdad y qué no. Pero por fe te puedo decir que lo que veremos va a suceder. Vamos entonces a comenzar con el primer bloque que se llama Detrás del velo. Amigos, esta primera parte que le denominamos Detrás del velo va desde el capítulo 30 al 35 del libro. ¿Qué veremos? La autora, antes de avanzar en el proceso histórico futuro, ella trata de dejar plasmado verdades que la Biblia tiene y que serán atacadas, digámoslo de esta manera, por Satanás y aquellas personas que son adeptos de él. Entonces, mira los títulos que tenemos. Vamos entonces a ir al índice y vamos a ver qué es el origen del mal, dónde surgió el mal, el peor enemigo del hombre, quiénes son los ángeles, las acechanzas del enemigo, el misterio de la inmortalidad y si pueden hablar los muertos o si nosotros podemos comunicarnos con ellos. No iremos capítulo por capítulo, analizaremos cada una de estas verdades a grandes rasgos y tú deberás investigarlo en la Biblia. Lo primero, el origen del mal. Ella nos expresa cómo el primer lugar donde el mal surge es en el corazón y en la mente de Lucifer, un ángel que vivía en el cielo y era la mano derecha de la divinidad. Un ser creado, pero que se lo había dotado con grandes características, y no solo características, sino con grandes responsabilidades. Él dirigía las huestes angelicales y tenía misiones específicas. Esto lo llevó, como dice la Biblia, oh querubín grande, te sentaste entre las piedras de fuego, parafraseando un poco la Biblia. Lo que quiere decir es que él estaba en medio de lo importante del cielo, pero él se creyó Dios. Y por eso la Biblia también dice, quisiste conformar tu propio trono, parafraseando también. Quisiste poner un trono en medio de las estrellas. Él quiso ser como Dios. Este sentimiento es captado por otros ángeles y él comienza a tratar de traer hacia sí ángeles a su verdad, lo cual termina desencadenando una batalla en el cielo. Esta batalla, el diablo es expulsado del cielo junto con todos los ángeles que adoptaron esta postura, porque ya no se halló más lugar para él.
Un tercio de los ángeles, dice la Biblia, dice que el dragón arrastró con su cola, esto está en Apocalipsis, arrastró con su cola un tercio de las estrellas. Quiere decir que un tercio de los ángeles fueron arrastrados juntos con Satanás. ¿A dónde fue echado? Antes de determinar dónde sería echado Satanás, Satanás también va hacia la tierra, y ahí es donde ese mal que empezó en el cielo llega a la tierra. No porque Dios decidió que tenía que ir a la tierra, sino porque el ser humano, al escuchar la propuesta de Satanás, que lo puedes encontrar en Génesis capítulo 3, y a su vez el desarrollo aquí en el libro, el ser humano al escuchar la propuesta de Satanás la toma como suya y desecha las advertencias de Dios. Por lo tanto, el único lugar en el universo donde Satanás encontró cabida fue en la tierra. Entonces, al ser expulsado del cielo, fue expulsado directo a la tierra. Y entonces ahora el mal fue confinado al planeta Tierra. Tanto Satanás y sus ángeles como los seres humanos caídos ahora viven en una misma situación. El origen del mal fue en el cielo, pero el ser humano le dio cabida en la tierra y por eso hoy vivimos en esta circunstancia. Por lo tanto, el siguiente, el peor enemigo. ¿Cuál es el peor enemigo? La autora describe que el peor enemigo es Satanás. Satanás quiere destruir a Dios y causarle dolor. La mejor forma de causarle dolor a un padre es lastimando a su hijo. Por lo tanto, las cosas que suceden malas en este mundo no es porque Dios quiere, sino porque Satanás lo ocasiona. Y tú podrías pensar, ¿y por qué Dios no lo frena? Porque Dios permite que las decisiones del ser humano sean tomadas de acuerdo a su libertad de conciencia. Por lo tanto, cuando yo decido hacer algo, las consecuencias son estas. Entonces Dios no puede evitar las consecuencias, Dios puede sanar el resultado de ellas. Entonces, imagínate, tú tomas una decisión mala, te va a causar dolor porque le estás dando permiso a Satanás de que lo haga. Dios no puede frenarlo, porque no solo frenaría a Satanás, sino frenaría tu libertad de decisión y de conciencia. Entonces, el resultado de nuestras decisiones son permisos que le damos a Satanás para hacernos mal. En la medida que nos alejamos de Cristo, el enemigo aprovecha y nos causa dolor. Por lo tanto, el peor enemigo es Satanás. Y nosotros somos los que le permitimos o no ingresar en nuestra vida. ¿Y por qué sufre la gente buena? Porque aún vivimos en un mundo de maldad. Estamos esperando esta restauración. ¿Cuándo vendrá? Bueno, lo analizaremos un poquito más adelante. Los ángeles. ¿Por qué la autora coloca este conocimiento? Mira el proceso de pensamiento. Empieza describiendo cómo surge el mal en la tierra. Siguiente, identifica que ese mal está liderado por Satanás, pero ese malvado ángel, que ahora ya no es de luz sino es de tiniebla, no está solo para ocasionar mal. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres creados por Dios, un poco superior a los hombres, dice la Biblia. Tienen el objetivo de cumplir misiones celestiales. La autora me llamó la atención que habla algo impresionante. Dice que hay ángeles vestidos de hombres, hasta en las cortes y en los magistrados. Quiere decir que en medio de los ámbitos políticos hay ángeles intentando llevar las decisiones de los hombres por caminos buenos, y que aún así a veces los hombres no escuchan a esos ángeles queriendo hablar. Dice también que hay ángeles que visitan los hogares, hay ángeles que cuidan en el tránsito. Es impresionante cómo Dios envía a sus ángeles a cuidar a la humanidad en todos los aspectos de la vida. Además de eso, los ángeles son comisionados a ir y venir del cielo a la tierra. Pero, ¿recuerdas lo que te dije? 2/3 de los ángeles tienen la comisión de cuidar al ser humano, pero 1/3 se afilió a Satanás, y a ellos la Biblia los llama demonios, que son ángeles destinados a causar el mal en el hombre. Junto con Satanás planifican acciones de maldad, y de la misma forma que en todos lados hay ángeles buenos, en todos hay ángeles malos. Dice que el propio Satanás, aunque no es omnipresente, Satanás no puede estar en 2 lugares a la vez, pero multiplica su maldad con la cantidad de ángeles malos que tiene.
y luchan contra ángeles buenos y a su vez aprovechan las decisiones malas del ser humano para ocasionar dolor. ¿Quiénes son los ángeles? Un ser creado, un poco superior a los hombres. El que permanece con Dios intenta ayudar al ser humano, y el que está con Satanás aprovecha para intensificar el daño que él quiere hacer. Siguiente, las acechanzas del enemigo. ¿En qué se concentra Satanás? Primero en hacer mal y daño físico, mental y social. Pero también lo que más quiere dañar es la espiritualidad. Para dañar la espiritualidad tiene que corromper las verdades bíblicas. Algunas verdades que habla la escritora que trata de corromper. La ley de Dios. Un gobierno sin ley es una anarquía. Por lo tanto, Satanás quiere sacar la ley de Dios del ámbito espiritual para que estemos disonantes con el cielo. Otro, la segunda venida. Quiere que pensemos que esto es una fábula y por eso habla de la inmortalidad del alma. No es necesaria la segunda venida. Mueres y te vas al cielo. Ya vamos a ver esto, ¿sí? Pero la Biblia es clara. Hay una segunda venida de Cristo. ¿Cómo será? Lo veremos a continuación. Pero hay una segunda venida. Si hay una segunda venida de Cristo, quiere decir que no vamos inmediatamente al cielo, sino que Cristo nos va a venir a buscar para llevarnos. En la medida que creemos esto, esperamos y nos comportamos para esperar a Cristo. Pero si Satanás saca esto de nuestras mentes, no es necesario esperar a Cristo. Simplemente esperamos la muerte para ir al cielo. ¿Entiendes? La Biblia no habla de una inmortalidad del alma. La Biblia habla de una resurrección para ir al cielo. Otro, falsos milagros. Hoy está lleno de iglesias protestantes y no protestantes que hacen muchos milagros. Ahora, yo te digo una verdad. Alguien que predica falsedad y hace un milagro, ese milagro no viene de parte de Dios, porque fortalece la verdad falsa que fue predicada. Parece una contradicción, una verdad falsa. Sí, porque los predicadores dicen que es verdad, pero cuando vamos a la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, comprobamos que esa verdad que dicen ser es totalmente falsa, aunque esté rodeada de milagros. La autora dice, ¿quiénes hacen esos milagros si no es Dios? Son los ángeles de Satanás que tienen poder para sanar, para curar, porque conocen el cuerpo humano y las circunstancias físicas mucho más que el ser humano, y tienen ese poder de hacer esos milagros falsos hasta que Dios se los permita, ¿sí? Y veamos claramente que el diablo está detrás de esas cosas. Siguiente, la creación. La creación está tratando de ser mancillada. Aquello que era un reflejo del carácter de Dios, el diablo lo quiere trastocar y malograr. Y por último, la inmortalidad del alma. Es una gran mentira que Satanás quiere enfocar. Y por eso la autora dedica 2 capítulos a este conocimiento que está detrás del velo. La inmortalidad del alma. ¿Cuándo el ser humano se torna inmortal bíblicamente? La autora se explaya en esto y nos deja ver cómo realmente el ser humano no es inmortal. Juan, el libro de Juan en la Biblia, tiene un episodio muy particular, Juan capítulo 11. Jesús se le había muerto su amigo Lázaro. Hacía varios días que estaba en la tumba y cuando llega al pueblo para estar con la familia doliente, que eran sus amigas, Marta y María, las amigas le reprochan, si tú hubieras venido antes, nuestro amigo Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús aclara en ese capítulo, voy pues a despertarle, le dice a sus discípulos. Y los discípulos le preguntan, ¿acaso Lázaro está durmiendo? ¿Entonces sanará? Y Jesús les aclara, no, nuestro amigo Lázaro está muerto. Jesús compara la muerte con el descanso. Cuando uno duerme no va a ningún lado, simplemente cierra los ojos y espera el nuevo día. Cuando una persona muere, según la Biblia, simplemente descansa y espera un nuevo comienzo. ¿Cuándo es este comienzo? Cuando Cristo venga, nos resucite y nos dé la vida eterna. Entonces, la idea del infierno, del purgatorio, de que morimos y el alma se sigue viviendo, eso es un engaño de Satanás. La Biblia no afirma eso. Sí dice que habrá un infierno, un tormento,
pero no es inmediatamente después de la muerte. Ya lo veremos a continuación cuándo será ese momento. Pero la Biblia dice que cuando alguien muere no va a ningún lado, queda en el sepulcro y sus pensamientos son puestos en el olvido, dice la Biblia. Por lo tanto, quien cree en la resurrección tiene esperanza. ¿Cómo puedo resucitar? Solo gracias a Cristo Jesús. ¿Puedo hablar con los muertos? No. Es más, la Biblia prohíbe hablar con los muertos. La hechicería, el conversar con los muertos es simplemente un apego o un acercamiento hacia Satanás. Porque con quien vas a conversar no es con un pariente, no es con un espíritu de otras épocas, es con un demonio. Porque la persona que murió está descansando, no puedes conversar. Es un engaño. Mira entonces, la autora nos explica cómo vino el mal a la tierra, quién lo lidera es Satanás, quiénes son sus secuaces los demonios y en qué punto se está intentando desvirtuar la verdad. Y sobre todo no quiere que esperes la segunda venida. Quiere que pienses que simplemente hay que morir y seguiremos viviendo en otro plano. Eso no es así. Vamos ahora, luego de tener este pantallazo de las cosas que suceden detrás del velo, en las cosas ocultas, las cosas espirituales netamente que por ahí desconocemos, pero la Biblia las deja bien claras. Luego que tenemos estas verdades, nos vamos al siguiente bloque. En este bloque que lo llamamos predicación final, sucede algo extraordinario. ¿Recuerdan que en el pasado el Estado se unió con la Iglesia y juntos persiguieron a los reformadores protestantes? En este momento nosotros tenemos libertad de conciencia, libertad religiosa, la cual comenzó estableciendo en el país de Estados Unidos, que hasta hoy en su constitución es un baluarte la libertad religiosa que tienen, y la cual inspira a otros países y a su vez permite que la Iglesia se haya desarrollado muchísimo. Pero también vimos cómo el protestantismo también cayó en problemas y en concupiscencias al igual que el catolicismo. Voy a leerles un poquito aquí algunas frases. No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho, en verdad, al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad los ha cegado. Fíjate, cada vez el protestantismo se parece más al catolicismo, pero no porque se haya convertido el catolicismo, sino porque el protestantismo fue sacrificando verdades. Ahora vemos que la autora habla de la predicación futura, respaldada por Apocalipsis. Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 la Biblia habla de dos bestias, una que surge del mar y otra que surge de la tierra. Una de ellas claramente por las características que se le da, que es la primer bestia, es el catolicismo papal, la cual sufre una herida de muerte, pero no muere, sino que luego va a sanar y a volver a tener su poder. La siguiente bestia que surge es una bestia que surge de una forma muy particular y todas sus características son de acuerdo con Estados Unidos, que representa el protestantismo apóstata, el cual tenía la libertad y que hablaba, ¿sí?, cosas de dragón, aunque parecía un cordero. Claro, parecía un cordero porque hablaba de la libertad religiosa, defendía las verdades de la Biblia, pero poco a poco tuvo palabras de dragón, porque hace nexo con el dragón representado por Babilonia en Daniel. Estas dos bestias, una, Estados Unidos en la historia, y otra, el catolicismo en la historia, juntos, dice la autora, y se refleja en Apocalipsis 13, que se unirán. La segunda bestia le volverá a dar la autoridad a la primera para que vuelva a reinar. ¿Cómo reinaría nuevamente el catolicismo? Muy bien, imponiendo sus verdades como lo hizo en la Edad Media. Y tú me dices, esto en la edad que vivimos es imposible.
Lo mismo dirías si hubieras vivido en aquella época. Nadie hubiera matado a alguien por la Biblia. Sin embargo, ya sucedió. Y si sucedió, puede volver a pasar. Los que salieron de la Primera Guerra Mundial dijeron, nunca más volverá a pasar. Y no pasó un siglo que ya estaban en una Segunda Guerra. Si ya sucedió, puede volver a pasar. Y si la Biblia lo afirma, es porque va a suceder. Por lo tanto, la autora habla en el capítulo La libertad de conciencia es amenazada en esta unión. La libertad de conciencia se ve amenazada porque se unen estos dos poderes frente a aquellos que van a predicar la verdad. ¿Quiénes son? Aquellos que van a predicar la verdad de la segunda venida de Cristo, van a predicar en contra de la inmortalidad del alma y van a predicar de los 10 mandamientos, sobre todo el día sábado. ¿Por qué el día sábado se torna relevante? Muy simple. Porque toda la cristiandad adorará en un día, excepto unos pocos adorarán en otro día. El catolicismo en la época antigua dijo que había que matar a los protestantes porque ellos con su reforma estaban atentando contra la paz mundial y el gobierno. Y así se persiguió. La autora y la Biblia hablan de que en el futuro aquellos que prediquen la verdad del sábado atentan contra la familia, contra el descanso universal y en definitiva atentan contra la paz mundial y de la misma forma serán perseguidos, dice. La libertad de conciencia será encasillada en que o vives esto o eres perseguido. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad será marcada por un sello. Pero para llegar a ese punto, Dios enviará, así como le envió el Espíritu Santo a los apóstoles para predicar con fuerza y establecer el cristianismo, de la misma forma Dios enviará a este grupo que predicará el sábado nuevamente lo que llamamos la lluvia tardía, el Espíritu Santo que vendrá a lo último para dar este mensaje final. Pero este mensaje no pasará desapercibido. La autora lo define que vendrá el conflicto inminente. Dedico un capítulo, porque estos predicadores, estos movimientos, predicará la segunda venida, el retorno de Jesucristo inminente y el día de reposo para prepararse para esta venida. Y habrá un conflicto entre estos dos poderes que gobernarán el mundo y querrán que guarden el día domingo y el nuevo movimiento que predicará la venida de Cristo. Entonces allí habrá un encuentro que no será de paz. La Biblia dice que la palabra es como una espada que penetra hasta los huesos, ¿no? Queridos, la Biblia dice la verdad y cuando dice la verdad a algunos no les gusta. Pero porque no les guste, Dios no va a dejar de hablarlo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme de esto es porque no les ha amanecido. Por más que sea la mayoría, pero si no habla conforme a la ley y al testimonio, no viene de parte de Dios. Y esto generará un conflicto. Este conflicto espiritualmente se consolidará en los que llevan la marca de la bestia y los que llevan la marca de Dios. Socialmente, los que llevan la marca de Dios serán perseguidos por los que llevan la marca de la bestia. ¿De qué forma? Los llevarán a cárceles, matarán a algunas personas como sucedió en la Edad Media, otros tendrán que abandonar sus trabajos, quedarán despedidos y será un caos y un conflicto. Dice la Biblia que todo esto Dios lo resumirá en poco tiempo, no en mucho, porque si no los justos no soportarán. La marca de la bestia está denominada por el 666, que es un símbolo, no es un chip, no es un tatuaje, es un comportamiento. La forma que yo vivo determina que soy de Satanás, o la forma que yo vivo determina que soy de Dios. Pero ¿por qué se elige el número 666? Mira, ¿cuál es el número de Dios? El número 7, el número de perfección, el séptimo día, ¿sí? Las 7 días de la creación. El número 7 representa a Dios. Por eso el sábado representa a Dios, porque es el séptimo día de la semana. ¿Qué significa 666? Es un número periódico. Por ejemplo, si tú divides 10 en 3, te va a dar 3, 3, 3, 3, 3.
Por más que lo repitas al 3 un montón de veces, nunca va a llegar a ser 4. El 6 quiere decir que Satanás quiere llegar a ser como Dios y sus adeptos quieren formar un pueblo que lleguen a ser semejante a lo de Dios, pero nunca va a tener una iglesia como la de Dios ni un gobierno divino, porque Él es un ser creado. Por eso es 6, 6, 6, casi 7, pero por más que se repita muchas veces el 6, nunca llegará a ser 7. Por más que Satanás intente conformar un gobierno, por más que él diga tener el poder, él no es Dios y tiene un final marcado. Pero antes de este final, ese conflicto se va a dar entre aquellos que viven como Satanás quiere que vivan, guardando el día errado, adorando otras cosas y creyendo que no necesitan la segunda venida porque simplemente vivirán después de la muerte, contra aquellos que guardarán el día de reposo, defenderán la ley de Dios y esperarán el pronto regreso de Jesús. Serán sellados, dice la Biblia, por un ángel, serán marcados. Esos nombres a partir de ese momento final estarán en el cielo. Ese grupo se definirá claramente y entonces a partir de ahí ya la puerta de la gracia se cerrará. ¿Qué quiere decir? Cristo dejará de interceder. Los que están muertos, que están descansando, ya se sabe quiénes son salvos y quiénes no. Los que están vivos, ya se determinó. Estos son de Dios y estos no lo son. Por lo tanto, Dios deja de interceder y sale del lugar santísimo, de ese lugar que está en el cielo, mostrando su sangre, y ya no hay intercesor. El que se salvó, salvo es, y el que se perdió, perdido está. A partir de ese momento, solo resta esperar a Cristo Jesús. Pero todavía falta un poco más. El primer suceso, que aquí la autora lo habla, que es un momento de angustia, es la angustia de Jacob. Será un día donde los santos no por sus hechos, sino porque Cristo ya los santificó, vivirán una gran angustia. Se compara con la angustia de Jacob, aquella noche que Jacob estuvo pensando y luchando con el ángel de Jehová. Sufrió toda una noche una gran angustia, una angustia que lo llevó al sentimiento de aferrarse a Dios con todo. La angustia que vivirán en los eventos finales será este grupo, que tendrá que aferrarse a Dios, porque ya no tendrá intercesor. Aunque el Espíritu Santo los está cuidando, sentirán el peso de aquellos pecados que tuvieron anteriormente, pero que se arrepintieron y por eso fueron perdonados. Pero igual esa angustia durará poco tiempo. Y entonces ahí vendrá el evento final, que lo denominaremos el fin del conflicto. Vamos al siguiente bloque. El fin del conflicto. Le pusimos este nombre a este bloque porque a partir del sellamiento ahora solo resta esperar la felicidad eterna. Desde el momento que son sellados, ya no amerita que nadie muera. Por lo tanto, no habrá mártires. Los que están vivos verán el retorno de Cristo y no pasarán por la muerte. Previo a eso, donde se dio aquel choque, aquel conflicto, donde los seguidores de Satanás persiguieron a los sellados de Dios, habrá en ese momento mártires y algunas personas que fallezcan. ¿Por qué? Porque esos mártires harán que otras personas que no creían, frente a la muerte de estas personas, creerán realmente, y al igual que en la Edad Media, la sangre de los mártires será algo que inspire a muchos a la salvación. Pero luego del sellamiento, luego de la cierre de la puerta de la gracia, ya no amerita que nadie más muera porque no habrá más conversiones. Los que se convirtieron, salvos están. ¿Qué sucederá después? La autora comienza a hablar. Vendrán las plagas y el furor de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Dios castigará porque quiere? No, al no haber intercesor, el Espíritu Santo se retira, deja de intentar de convencer a los pecadores y solo se dedica a estar con los salvos. Entonces la protección que Dios daba para todos los seres solo será para aquellos
que tienen el sello de Dios. Los demás estarán desprotegidos, se soltarán los vientos simbólicamente. Quiere decir que la naturaleza no tendrá freno contra aquellos que no pertenecen a Dios. La maldad del hombre ya no estará sujeta por nada, porque Dios ya no está con ellos. Entonces, unos a otros se matarán. Habrá todo tipo de atrocidades. Aunque Dios cuidará en sobremanera a aquellos que son suyos, aquellos que no son de él, que serán 100% del diablo, vivirán cosas terribles. Entonces las plagas serán derramadas sobre ellos, al igual que fueron derramadas en Egipto. Si sucedió en Egipto, puede volver a suceder. Si la Biblia lo dice, es verdad. El mundo será un caos. Los hijos de Dios, claro que sufrirán por ver esas cosas, pero estarán aferrados a la verdad presente. Y dice que Dios llevará esto a un poco de tiempo nada más. No permitirá que sea mucho para que el mundo que Él creó no sea totalmente destruido. Y entonces, ¿qué acontecerá? Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Léelo, por favor, léelo, porque la descripción que hace la hermana White es asombrosa, porque ella lo vio en visión y corroboró lo que la Biblia decía. Dice que vendrá una nube distante que poco a poco se ampliará. Esa nube no será simplemente gaseosa como las que tenemos, será una nube de ángeles. Ángeles que la Biblia los ilustra con alas, pero que no sabemos cómo son. Dice que no hay imaginación que pueda abarcar todo lo que sucederá. Será un evento extraordinario. Dice que vendrá y Dios con su voz hará resucitar a aquellos que creyeron en Él. Y estarán presentes los impíos que estarán vivos, los salvos que llegaron vivos y los resucitados. Pero habrá un puñadito de impíos que resucitarán. Serán aquellos que vivieron la época de la crucifixión. Y al ver a Cristo, ya no con una corona de espinas, sino con una corona de rey, se lamentarán por no haber creído, pero no se arrepentirán. Si tuvieran la oportunidad nuevamente de vivir aquella experiencia, harían exactamente lo mismo, porque el arrepentimiento no nace en ellos, sino el temor. Cristo enviará a los ángeles a que traigan hacia Él a aquellos que Él salvó con su sangre. Y la Biblia prefigura un carro con grandes ruedas, que las ruedas al moverse cantan y alaban a Dios. ¿Cómo será ese carro? Es una ilustración simbólica de que Dios transportará a todos los seres hacia sus mansiones celestiales que no sabemos dónde son, simplemente le decimos el cielo. En una especie de aparato, nave, algo que Dios tiene que es una figura de un carro de fuego que serán transportados. ¿Qué sucederá en la tierra? Cuando Cristo se vaya al cielo con todos los santos, la tierra quedará desolada y vacía. Dice que todos los seres impíos, al ver la presencia de Dios con todo su fulgor, yéndose hacia el cielo con sus santos, lo único que desearán es la muerte, y así será. Morirán. Solo quedará vivo Satanás y sus ángeles. No tendrán a quien engañar, no podrán salir del planeta Tierra, y la Biblia habla de que serán, en Apocalipsis 20 y 21, 1000 años aquí en la Tierra, donde la Tierra ya habrá quedado toda destruida. Satanás y sus ángeles no tendrán a quien engañar, solo vivirán en sus maldades y será como una prisión para ellos. En el cielo los santos revisarán todos los juicios que Dios hizo y adorarán a Dios por toda su bondad. Pero al final de estos 1000 años, Cristo vendrá, ya no para irse, sino para quedarse eternamente. Descenderá del cielo con la ciudad, una ciudad fortificada. Dentro de ella, todos los salvos. Se posará en un lugar que ya estará preparado para la santa ciudad. Solo aquel lugar está listo, el resto de la tierra destruido. En el momento de descender, la presencia de Dios resucita. Ahora sí, a todos los impíos de todas las épocas, desde Caín hasta el último. Todos esos impíos verán la gloria de Dios y entenderán que erraron por no creer, pero no se arrepentirán. Satanás, al ver nuevamente que puede tener personas
para hacer daño, dice que los junta a todos, construyen armas, se preparan para la guerra e intentan, al ser muchísimos, atacar la santa ciudad. ¿Te imaginas esto? Hoy hay películas de zombies, de diversas cosas, donde los zombies atacan la ciudad y todo. Mira, amigo, muchas veces eso está inspirado en lo que Satanás espera de lo que suceda en aquel momento final. Estará la ciudad, Satanás con todos sus ángeles y los resucitados impíos intentarán atacar la ciudad. Y dice que la presencia de Dios se manifestará. Jesucristo con todo su fulgor y toda su divinidad se pondrá delante de ellos. Y en ese momento el ataque se frenará. Todos reconocerán que son culpables de pecado. Y en aquel momento Dios con fuego consumirá el pecado. Y como las personas esas serán una conjunción de humanidad y pecado, no hay cómo dividirlas, todos morirán por el fuego justiciero de Dios. El último en morir es el diablo. A este suceso de fuego y ejecución del juicio la Biblia lo llama el infierno. Un infierno que no dura para siempre. Imagínate, la Biblia dice que de siglo en siglo recordaremos esto. Y el humo del infierno seguirá por la eternidad. Lo que quiere decir en el original es muy simple. Si tú te cortas un dedo, ¿cuántas veces te lo cortas? Una sola vez, pero es para siempre. Esto, Dios los ejecutará una vez. No es un Dios tirano que le gusta tenerlos sufriendo toda la vida. Es un sufrimiento en un momento puntual. Pero el resultado es por los siglos de los siglos. Por eso este infierno perdura para siempre. La consecuencia de esto perdura para siempre. Pero serán exterminados, el diablo será el último en morir para cargar con todos los pecados que ocasionó y la tierra quedará purificada, la purificación. A partir de ahí Dios recreará la tierra y la hará aún mejor que en los días de Adán en el huerto del Edén. La tierra será restaurada y los santos saldrán de la santa ciudad para vivir en una tierra edénica, perfecta, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni sufrimiento. Dice que el primero en comer del árbol de la vida será Adán. Dice que Jesús lo conducirá hasta el árbol de la vida y le dará el fruto. Y Adán tendrá esa satisfacción que anheló por tanto tiempo. E imagínate, dice la autora que él verá a toda la humanidad salva y entenderá que él fue padre de tantas naciones. Y Adán sentirá la gratificación de volver a ese estado. Y una gratitud inmensa porque Jesucristo pagó la muerte que Él dejó entrar en la tierra. El mundo será restaurado y ya no habrá más vestigio del pecado porque fue exterminado con fuego. El ser humano será perfecto y vivirá por la eternidad. La autora termina diciendo al final del libro: y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó mana la vida. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Dios intentó salvar a todos, pero no lo pudo hacer por decisión del hombre. Pero Dios lo dio todo para que tú y yo podamos ser salvos. Esto se viene pronto. Va a suceder. Basta solamente creer. Las evidencias pasadas confirman que si lo que Dios había anunciado sucedió, lo que Dios anuncia va a suceder. Si crees, vivirás. La autora te lo dijo. La Biblia y la historia te lo confirmó. Dios le quiere dar vida a todos aquellos que se acercan a Él. No dejes pasar esta oportunidad.
Gracias por acompañarnos. Si te gustó el episodio, dale me gusta y comparte para poder seguir llevando conocimiento infinito.